Hola muchachos, bienvenidos una vez más a este canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre cómo ser más creativos y cómo concentrarnos más. Para poder hablar de creatividad tenemos que entender los componentes que hacen la creatividad algo posible. ¿Por qué? Pensemos en este ejemplo. Digamos, Jorge quiere ser conocido como una persona creativa en el ámbito del arte. Listo, Jorge tiene este objetivo, pero ¿qué es lo que debe hacer Jorge para poder alcanzarlo? Jorge debe convencer a la crítica, Jorge debe convencer a curadores de galerías de arte, Jorge debe convencer tal vez a gobiernos o entidades estatales que puedan apoyar su arte, y también Jorge debe convencer a las personas conocedoras del tema. Estas personas, este tipo de entidades, lo que hacen es validar la creatividad de Jorge, porque Jorge realmente no puede coger e inventarse cualquier cosa, decir que es arte y decir que es algo creativo, si realmente nadie más dice que eso efectivamente es creativo. Entonces esto nos lleva a los tres componentes básicos de la creatividad, que son: el primer requisito para que la creatividad exista es un sujeto creativo. Este sujeto creativo es Jorge en este caso. El dominio para el caso de Jorge sería el arte. Es en general este gran tema que tiene una notación especial, tiene un lenguaje específico, lo podríamos considerar un dominio. También hay otros dominios como la matemática, como la filosofía, como la literatura. Y el campo en este caso sería ese grupo de expertos en este dominio que validan la creatividad de Jorge. Veamos otro ejemplo, tal vez en el caso del dominio de la literatura. Si Jorge quiere ser creativo en este dominio, Jorge debe convencer a editoriales, debe convencer a la crítica, debe convencer a otros autores y debe tener cierta cantidad de publicaciones en determinados medios. Muy bien, esos son los componentes de la creatividad. Ahora vamos a el proceso creativo. Resulta que tal vez la gente suele tener la mala concepción de que las personas creativas son simplemente personas que les llegan las ideas, les aparecen como por arte de magia, y esto se aleja mucho de la realidad. Realmente el proceso creativo consiste de 5 partes diferentes. El primer paso para la creatividad es la preparación. Esto es cuando la persona creativa se encuentra básicamente con un problema. Una vez la persona creativa se ha encontrado con un problema, empieza el proceso de incubación. Este es un proceso que ocurre dentro de la mente de la persona creativa y básicamente ocurre casi en el subconsciente. Por eso es la parte más enigmática del proceso creativo, porque es donde aquí las ideas dentro de la cabeza de la persona creativa empiezan a enlazarse de ciertas maneras dependiendo del contexto de esta persona creativa. Entonces en esta incubación es donde se siente que se está llegando como a una solución, y como tal esto nos lleva al tercer paso, que es el insight, que es como el aha moment. Es el momento en el que la persona como tal puede traer en lenguaje esa idea que estuvo incubando en su mente, y una vez tenemos este prototipo de idea, por decirlo de alguna manera, pasa al proceso de evaluación, que es nuestro cuarto paso. En este paso la persona creativa evalúa su propia idea y verifica si realmente está diciendo algo novedoso. Una vez la persona creativa ha hecho su autoevaluación, pasa a evaluación de sus pares, que generalmente están en el campo para ese dominio. Y una vez los pares aprueban esta idea, inicia el proceso de elaboración como tal del trabajo de la persona creativa. Una obra de arte, una pintura, una escultura, una nueva teoría matemática o física. De lo que voy a hablar ahora es sobre el concepto de flow o fluir, introducido por el profesor Mihaly Csikszentmihalyi, que es profesor de psicología y que lleva desde los años 80 investigando básicamente la felicidad, lo que lo llevó a investigar la creatividad. ¿Por qué? El profesor Csikszentmihalyi descubrió que las personas más felices eran las personas que se desarrollaban de una manera creativa en sus labores. Entonces el profesor empezó a entrevistar a todas estas personas creativas, a músicos, artistas, científicos, y todos ellos tenían en común la descripción de un estado mental en el que ellos básicamente eran observadores de la misma tarea, no como tal vez uno normalmente hace las cosas, que uno piensa que las está haciendo, sino ellos
llegaban a unos estados alterados en los que sentían que simplemente se dejaban llevar por la tarea misma. Esto el doctor Csikszentmihalyi lo describe como el estado de flow, cual una persona se siente tan embebida en la tarea que la misma tarea lo consume. Una de las características de este estado es que se pierde la conciencia del paso de tiempo, se pierde la experiencia del yo, no se siente hambre, no se siente placer, no se siente felicidad. Hay una pérdida completa del ego y además hay una atención completa y focalizada en la tarea que se está haciendo. Además, la tarea se torna autotélica. Autotélica es que básicamente se hace ella misma. Todos estos científicos y músicos describían que, por ejemplo, la música fluía de ellos o que simplemente las teorías simplemente tomaban forma y ellos solamente las escribían o las ejecutaban. Este es el término al que quería llegar en este video porque es lo que me emociona de todo esto. Para mí el estado flow, ya que conocemos que es un estado real de la mente del ser humano, que tiene también incidencias fisiológicas en nuestro cuerpo, como voy a hablar más adelante, me parece como un superpoder al cual podemos acceder. Claro, hay unos requisitos para poder llegar a este estado mental y se los voy a mostrar en este momento. Bueno, pero la pregunta es ¿cómo podemos alcanzar el estado flow? Aquí tenemos una gráfica. Vemos que en el eje horizontal está la habilidad que tiene nuestro personaje creativo y en el eje vertical está la dificultad del reto que tiene enfrente nuestra persona creativa. Este reto generalmente es la elaboración de la idea de la que veníamos hablando en el proceso creativo. ¿Qué pasa si mi habilidad es muy grande comparada con la dificultad del reto? Va a ocurrir que la persona creativa se va a aburrir. Si yo soy un matemático puro y me ponen a sacar una factorización de algo, para mí eso es algo muy sencillo. Yo me voy a aburrir haciendo esa tarea, no tiene nada nuevo ni nada especial para mí. ¿Qué ocurre si pasa lo contrario? Es decir, que la dificultad del reto es mucho más alta que mis habilidades. Por ejemplo, yo en este momento tratar de hacer una bandera humana, no voy a poder lograrlo porque no tengo la suficiente fuerza en mi cuerpo para lograr hacer esa figura. Entonces, ¿esto a qué va a llevar? Si yo me voy a tratar ahorita, voy a un parque a tratar de hacer la figura humana, lo que me va a pasar es que me voy a frustrar. Entonces el estado flow es el lugar, ricitos de oro, llamémoslo así, que no está ni muy allá ni muy acá, es el lugar justo en la mitad. Bueno, de hecho no están en la mitad. Para alcanzar el estado flow necesitamos que nuestro reto sea un poco mayor a nuestra habilidad. De esta manera vamos a tener una habilidad suficiente para tener la confianza para decir yo puedo hacer esto. Pero no deja de ser retador el hecho que nunca lo he hecho o que es algo nuevo para mí, pero me siento lo suficientemente confiado con mis habilidades para llevarlo a cabo. Este es el lugar perfecto para que el flow exista. Pero ¿qué pasa? Yo debo tener un reto y debo tener alguna habilidad. Si yo no tengo ninguna habilidad ni tampoco ningún reto, lo que va a ocurrir es que vamos a caer en un estado de apatía. Y la apatía es simplemente no querer hacer nada. ¿Qué es lo contrario a la apatía? Lo contrario a la apatía, gracias al flow, es el estado de éxtasis. El estado de éxtasis que describen estas personas de la investigación del doctor Csikszentmihalyi es un éxtasis creativo, es un éxtasis de productividad y es en ese éxtasis donde estas personas describen que han creado su mejor trabajo, sus mejores obras. Realmente aquí es donde viene la cuestión de concentrarse, porque el estado de flow solo se alcanza a través de una concentración muy alta en una sola tarea. Aunque yo tenga una alta habilidad, mi reto esté acorde, yo tenga todo, hice toda la preparación de mi idea bien, pero si no me puedo concentrar, no puedo llevar a cabo la experiencia del flow. Este es el factor clave para poder alcanzar este estado mental. ¿Por qué la concentración? Imagina a Albert Einstein desarrollando la teoría de la relatividad, recibiendo notificaciones cada 5 minutos de sus nuevos seguidores en Twitter o de sus nuevos likes o transmisiones en vivo en Instagram. Realmente los procesos en los que se han creado estas obras maestras, artísticas y científicas en la historia de la humanidad ha ocurrido cuando las personas creativas
deciden aislarse por un tiempo de la civilización, del resto de distracciones de nuestra vida diaria, para poder concentrarse y entregarse completamente a la experiencia del flow. ¿Cuál es el problema de esto en nuestras oficinas actuales, en nuestros lugares de estudio? Es que estamos en lugares comunes, estamos en oficinas grandísimas, donde todo el mundo escucha lo que todos hablan y donde nadie en realidad puede tener un momento de concentración. Porque si estoy en mi pantalla tratando de concentrarme en lo que sea que esté haciendo, voy a empezar a recibir notificaciones en mi celular, voy a empezar a recibir timbres de mi WhatsApp, voy a empezar a recibir notificaciones de escritorio aquí diciéndome que me llegó un nuevo correo. Entonces, todas estas distracciones de nuestro mundo actual nos están impidiendo alcanzar estados de concentración completa. Y si no podemos entregar nuestra atención completa a la tarea que estamos haciendo, no vamos a poder lograr el estado flow. Los libros que me inspiraron principalmente a hacer este video es Deep Work de Cal Newport y la investigación del doctor Mihaly Csikszentmihalyi sobre la creatividad y sobre el estado de flow en el ser humano. Muy bien, recapitulando, la creatividad es lo que ocurre cuando tenemos un sujeto creativo, un campo y un dominio. Este sujeto creativo debe ir por un proceso para crear una idea novedosa. Este proceso es 1. La preparación, 2. La incubación, 3. El insight, 4. La evaluación y 5. La elaboración. Hablamos que este quinto paso es el más importante porque es como tal la ejecución de la idea creativa. Y aquí es donde hablamos del estado flow y de la concentración, la cual es completamente necesaria para lograr este estado mental alterado de alta concentración, de alta productividad y de creación automática de obras maestras. Porque así es como lo han descrito todas estas personas. Tal vez tú te has visto en estado flow cuando tienes una entrega para mañana, cuando tienes algo extremadamente urgente. A mí me pasaba eso, yo decía, no, es que yo funciono bien bajo presión, yo funciono bien cuando tengo la tarea encima. Y sí funcionaba mucho mejor con eso, con esa urgencia, pero es que la misma urgencia de la tarea hacía que yo entregara toda mi energía de concentración a esa sola tarea y me gustaba trabajar de esta forma. Luego descubrí que existe el estado flow y que no tengo que cogerme la tarde para poder alcanzar el estado flow, sino que la clave es la concentración. Muy bien, chicos, vamos con los retos. Este es mi reto para el modo fácil. Es eliminar completamente las notificaciones de tu celular. Si es importante, te van a llamar. Ese es mi reto más fácil, creo que es lo más básico que se puede implementar si uno realmente se quiere contestar. Ese correo no es tan importante, esa notificación de like en Instagram no es tan importante y ese match en Tinder realmente lo puedes abordar cuando termines tu tarea. Si lo quieres hacer, es mi reto más sencillo. El reto intermedio es dejar de usar redes sociales. Puedes determinar tal vez una semana o un día o tal vez unas horas. Si siempre estás usando redes sociales, puedes empezar por poco. La idea no es que simplemente lo quites, pero sí es más difícil dejar de usar redes sociales. Intenta encontrar el tiempo indicado para ti y desarrolla tus tareas en estos momentos. Luego piensa en cómo te sientes estando libre de distracciones, al menos de redes sociales, y pues mira si lo sigues implementando en tu vida. Si quieres ir un poco más allá, mi reto en modo avanzado es que te consigas una oficina privada. Si no pues tienes acceso a una oficina privada, a un lugar en el que estés tú solo, en el que realmente nadie te vaya a molestar, o si lo hacen, que sepan que estás trabajando y que realmente no deberían estarlo haciendo, a menos que sea muy importante lo que sea que esté pasando. Y mi reto en modo legendario es irse a un bosque y en una cabaña sin wifi o sin conexión con la civilización moderna, escribir un libro. Pues hay que tener todos los modos, y si te vas a poner de legendario con la concentración y con el deep work, creo que es algo que todos nos gustaría hacer en algún momento. Espero que les haya gustado este video. Si quieren seguir viendo más contenidos
así por favor escríbanme en los comentarios, suscríbanse al canal, prendan las notificaciones y nos vemos en otra oportunidad. Recuerden chicos, juéguense la vida en cada momento y nos vemos pronto. Chao.